Quiero, hermanos, compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, la tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con justicia y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os enfrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien
apague. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el día de hoy. Te pedimos tu bendición para tu iglesia y bendice tu palabra en nosotros. Ayúdanos a entenderla y que tu Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Y aunque este parece un mensaje de juicio, todo lo contrario que hemos estado hablando, es un mensaje dirigido por el amor de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Porque vamos a empezar de atrás para adelante el texto. Y lo que quiero hablar es algo que este pasaje de las Escrituras nos enseña. He titulado precisamente la meditación de esta mañana, nuestra relación con Dios exige santidad. Y hay una cosa que la Biblia nos enseña a través de este pasaje de la Biblia. Y es algo que lo he aprendido con los años, lo he podido ver. Nosotros nos enfocamos mucho en tratar de hacer cosas, ¿verdad? Incluso como iglesia, crear programas, hacer muchísimas cosas, porque queremos que la obra funcione. Pero la Biblia nos enseña algo. La Biblia nos enseña que Dios no está tan preocupado por lo que hacemos como por la manera en la que nosotros vivimos. El crecimiento es algo natural. Dios requiere de sus hijos y desea de sus hijos que vivamos una vida santa. El crecimiento, Él se encarga de lograrlo. Una vida limpia va a producir frutos. Nosotros no tenemos que crearlos. Dios lo que nos pide es límpiate, anda limpio delante de mí. Y de lo demás me encargo yo de que eso produzca, de que eso crezca. Dios lo que nos pide es una vida limpia. Nosotros vivimos enfocados en lo que hacemos y a veces llenamos a nuestras iglesias de actividades. Queremos que las cosas nos salgan bien, queremos hacer muchas cosas. Y Dios lo que nos pide es límpiate. De que la obra funcione y prospere y dé fruto, me encargo yo. Y aquí hay una cosa muy importante, está muy relacionado los frutos que damos con nuestra santidad. Una vida no limpia, una vida no santa no va a producir fruto. Una vida santa y limpia, y es lo que Dios demanda de nosotros, y ahí tiene que ver la obediencia, vivir entregado en obediencia al Señor. El Señor se encarga de que entonces nuestra vida dé fruto. El llamado de Dios a su pueblo Israel no es castigarlos por castigarlos, es que Israel se ha apartado tanto, se ha hundido tanto en su pecado, que Dios le está pidiendo, aún en esa condición, dice, vengan a mí, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, dice, se van a ser emblanquecidos si ustedes vienen a mí. Dios lo que quiere es limpiar a su pueblo, dice, por amor a ellos. Dice, voy a hacer con ustedes esto, los voy a limpiar, los voy a sanar, los voy a restaurar, y un día ustedes van a ser como eran antes. Y la gente dirá a ustedes, ciudad de justicia, una ciudad bendecida. La condición, límpiate. Nada más que eso. ¿Verdad? Este pasaje nos enseña cosas tremendas. Un pasaje paralelo a ese, Isaías capítulo 6, versículos del 5 al 7. Isaías 6, cuando Dios llama al profeta Isaías a cumplir su misión profética, un pasaje paralelo. Dice que Isaías estaba en el templo ahí sirviendo al Señor y de pronto la gloria del Señor llenó el templo. Isaías vio la gloria de Dios de manera tremenda y el Señor lo llamó. Y Isaías, cuando vio la gloria del Señor, dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo Dios en su misericordia? ¿Se acuerdan la visión? ¿Sí? Qué tremendo. Dice que enseguida uno de los serafines que estaba allí, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toca tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice, y después oís la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios no llama a hombres sucios. Dios llama a cualquier hombre, pero antes de cumplir la misión, tiene que estar limpio. ¿Verdad? Mira, una de las cosas que revela andar en la santidad de Dios es que cuando usted está bien, usted se descubre a sí mismo. Cuando Isaías vio la gloria, dijo, ay de mí que soy muerto.
porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. No sé cómo puede haber una persona que diga que es cristiana, vive en pecado y no reconoce eso. Ahí hay una complejidad tremenda, ¿verdad? Nuestros ejercicios espirituales, hermanos, como nuestra adoración, la vida de oración, la lectura de la palabra, nuestras celebraciones y reuniones, no tienen ningún sentido si no vivimos en santidad. El propósito de esta mañana de compartir con ustedes este mensaje es que usted se haga una evaluación a fin de que pueda poner en orden su vida privada y ajustarla con lo que Dios espera de sus hijos. Su vida privada es suya, nadie la conoce, nadie la ve. Solamente usted y el Señor. Pero si su vida privada está mal, todo lo demás estará mal. Podemos engañar a la gente. Nos podemos parar aquí o venir aquí y hacer creer, qué bien estamos. Vinimos el domingo a la iglesia. Pero si tu vida privada hay algo ahí que no está bien, el Señor lo sabe. Y hermanos míos, Dios nos bendice eso. En la Biblia se habla de santidad. En los tiempos modernos la palabra que sustituye la santidad es la integridad de la vida, ¿verdad? Nosotros hablamos de integridad, porque tiene su similitud. Integridad, ¿qué cosa es? Cuando hablamos de integridad, ¿qué cosa es? Cuando hablamos de la integridad en un producto de algo que se hace. Está bueno. Cuando usted prueba un refresco que está bueno, que usted dice, oye, esto sí está bueno, el refresquito este. ¿Por qué está bueno? Porque está, tú lo sientes fuerte y dices, oye, está bueno, ¿verdad? No está claro, este está bueno. Cuando el refresco está guau, dice, este refresquito está bautizado, todo para agua de pasajero, ¿verdad? Dice que en la década de 1970, importante es esto porque para que ustedes entiendan cuán importante es vivir en santidad o en integridad de vida. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué repercusión tiene sobre nuestras vidas y la sociedad? En la década de 1970, durante el gobierno de Richard Nixon, se suscitó un conflicto en el gobierno de los Estados Unidos llamado el escándalo de Watergate. Se descubrió que miembros de la administración habían participado en actividades ilegales. Lo más grave no fue solo el delito, sino el intento sistemático de cubrirlo, lo que había pasado. Sin lugar a dudas, esto trajo serias repercusiones en la sociedad americana. Los ciudadanos comenzaron a desconfiar profundamente en el gobierno. Se puso en duda la integridad de las instituciones democráticas. Aumentó el cinismo político, afectando la participación ciudadana durante años. Varios funcionarios perdieron sus carreras y el presidente Nixon terminó renunciando a la presidencia. Pero lo peor de todo es cuando los ciudadanos comienzan a involucrarse y a hacerse partícipes de las ideas corruptas del gobierno. Como ha estado sucediendo en las últimas gobernaciones, donde se ha permitido todo tipo de inmoralidad y la población lo ha estado aceptando. Hermanos míos, eso es un vivo ejemplo de lo que sucede cuando se pierde la integridad. En la Biblia se le llama santidad a la integridad. ¿Tiene repercusión en nuestra vida? Sí. Les voy a escribir para que ustedes vean. En la Biblia, desde una perspectiva espiritual, sanidad y santidad son sinónimos en la Biblia. No sé si lo puedan ver, ¿no? Yo lo voy a escribir. Pero bíblicamente funciona así en la teología bíblica. La palabra sanidad y la palabra santidad tienen la misma raíz.
Por lo tanto, cuando la Biblia habla de santidad, el resultado es sanidad. Cuando se habla de sanidad, una vida sana es porque es una vida santa. Cuando Dios nos llama a la santidad es porque Él quiere sanidad para tu vida. Pero si te fijas, la sanidad, lo único que ha hecho es agregar la cruz para convertirse en santidad. Siendo el hombre incapaz de lograr eso por sí mismo, precisamente vino la cruz. Cristo lo tuvo que hacer. Y es en Cristo. Por eso el llamado de Dios a venir a Cristo es porque ahí es donde se encuentra la sanidad de tu vida. De eso la palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento también, la palabra salvar significa sanar. Cuando Cristo te salva, te sana y restaura toda tu vida. ¿Consecuencias del pecado? Sí, el pecado nunca nos vamos a liberar de esas consecuencias hasta que Cristo venga, ¿verdad? Pero hay sanidad en nuestras vidas cuando nosotros logramos acercarnos a la santidad. El profeta Isaías fue uno de los profetas más prominentes de la historia del pueblo de Israel. Este profeta del que estamos hablando es el profeta más citado en el Nuevo Testamento por Cristo y por los apóstoles. Muchas de las citas que aparecen cuando los apóstoles o Cristo hablaron del Antiguo Testamento, muchas de ellas son del profeta Isaías. Isaías vivió aproximadamente por el año 750 antes de Jesucristo. Y Dios lo llamó en una etapa muy turbulenta de la nación, de corrupción moral dentro de la sociedad judía y entre sus gobernantes, ¿verdad? La nación estaba sumamente corrompida. Tal era la corrupción de la nación de Israel que, si ustedes se percataron en la lectura de la palabra de Dios, Dios los compara con Sodoma y Gomorra. Y Dios, cuando les habla en el capítulo 1, el versículo 10, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de Dios, pueblo de Gomorra. A ese punto había llegado la nación de Israel de corrupción. Las vidas de los habitantes del pueblo de Dios estaban tan corrompidos que Dios los comparó con Sodoma y Gomorra. Naciones estas que en el tiempo de Abraham habían sido destruidas por el Señor por la inmoralidad tan grande en la que vivía la nación. Y parte de la inmoralidad precisamente era el homosexualismo tan grande que había, era un desorden social tan grande. Eso es una de las cosas que más destacó ahí. Dios llama al profeta Isaías e Isaías denuncia los pecados sociales. Y tal fue la palabra del profeta Isaías que la historia nos dice que Isaías fue aserrado, murió aserrado. Lo picaron a la mitad por denunciar el pecado de la nación. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? No me imagino, porque en aquella época no existía una sierra eléctrica para picar a una persona. Porque una sierra eléctrica ha sido rápido, pero con un serrucho. Qué tremendo, ¿verdad? No me cabe en la mente que haya gente tan violenta que pueda hacer eso y hacer semejante barbaridad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué crueldad, qué barbarismo tan... No es de extrañarnos que Dios los llamó Sodoma y Gomorra de la nación, ¿verdad? Qué tremendo eso. Hermanos míos, la Biblia nos enseña algunas cuantas cosas con respecto a la santidad. Primero, la palabra del Señor en este pasaje de la Biblia nos recuerda que la incapacidad, que las faltas de santidad incapacita al hombre para entender su estilo de vida, ¿verdad? La incapacidad para discernir las circunstancias es uno de los distintivos en la Biblia de la pérdida de la santidad. Mira lo que dice los versículos del 2 al 9. Dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada, ¿verdad? Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera tenido, dice Isaías, misericordia, dice, como Sodoma hubiéramos venido a ser. Les voy a leer en otra versión de la Biblia lo que ese pasaje dice. Y está tremendo. Dice, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa de fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Dice el Señor, y ellos no se daban cuenta. ¿Cuántas cosas no suceden en nuestra vida muchas veces y nos preguntamos, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí lo otro? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué acá? Y no nos percatamos muchas veces. ¿Y no será porque hay algo que está mal en ti? El Señor le dijo a su pueblo, ¿para qué más golpes? Si les he cansado de darles golpes. Y no son capaces de abrir los ojos y decir, wow, es por causa de mi pecado. Uno de los conflictos, hermanos, que hoy veo relacionados con la vida espiritual es la falta de sensibilidad en muchos creyentes para identificar sus problemas con las consecuencias que están viviendo por causa de sus pecados. De hecho, muchos creen que lo que ellos están haciendo no es pecado, que ellos están bien. La Biblia, hermanos míos, se enumera unas cuantas conductas, las cuales se califican como pecados en nuestra vida. Y están puestas para aprender a evaluarnos. Dios le menciona varios pecados a la nación de Israel. Mire cuántas cosas. Dice, crié hijos, pero se rebelaron contra mí. Su incapacidad para poder discernir las cosas malas que están sucediendo alrededor, no la podían ver. Dice el Señor. La vida les golpeó y les dejó huellas, pero ellos no pudieron entender eso como consecuencia de sus pecados. Y si usted cree que eso es solamente el Nuevo Testamento, no, el Nuevo Testamento también. Es decir, no es solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también menciona listas de pecados donde aparecen en la Biblia para que nosotros nos evaluemos y consideremos nuestra vida. Si miramos a Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo menciona una lista de pecados en la vida de los creyentes y es precisamente para que nos evaluemos. Efesios capítulo 4 menciona los siguientes pecados: pensamientos vacíos, poco serios o sensuales. Pensamientos vacíos, la expresión ahí en el versículo 17, cuando el apóstol Pablo habla de una mente, los creyentes, déjame buscarlo ahí para... Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Verdad? Una mente vacía, poco seria o una mente sensual. Siempre están pensando en el placer, ¿verdad? O una mente que no razona, que no piensa mucho, que no le da profundidad a las cosas. El versículo 18 menciona la ignorancia como un pecado. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia es un pecado que el cristiano no debe darse el lujo de vivir. A veces dicen que los que somos creyentes, los creyentes son ignorantes. No, la fe no está basada sobre la ignorancia, sino sobre el conocimiento. Pablo sigue mencionando, dice un corazón endurecido, no sensible, no tener disponibilidad o dobles intenciones. Hay personas que tienen dobles intenciones en sus actitudes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay personas que te ven haciendo algo malo y no te lo dicen, te dejan. Y lo saben. Y te dejan. Para después, pues decir, sí, pero mira, fulano hizo esto.
Usted hizo tal cosa. ¿Y por qué si me viste haciéndolo no me lo dijiste? Si eso estaba mal. Eso es tener dobles intenciones. Una persona no bien intencionada. ¿Verdad? El apóstol Pablo menciona eso como un pecado que el cristiano tiene que abandonar. Vivir distanciado de la vida de Dios o de la vida que Dios quiere, un pecado, ¿verdad? La pérdida del pudor, cuando la persona empieza a perder el sentido de la moral. A mí me encanta la vida, la playa, me gusta todo eso. Oye, pero ya uno va a la playa y las mujeres andan que ¿para qué se viste? Está tremendo eso. Eso es la pérdida del pudor. Es verdad que a la playa uno no va a ir en pantalón a bañarse a la playa, ¿no? Pero hay personas que no van vestidas a la playa. Vaya que ese es el otro extremo. Esa es la pérdida del pudor, cuando usted no se cuida. Yo no le hago ninguna gracia a eso. Una vez estaba en un hotel y estaba lloviendo, estábamos sentados y mirando por la ventana, me quedaba la piscina delante. Y dije, mira qué lindo, voy a tirar una foto. Y había un hombre, un señor mayor, tenía como 70 años tenía, en un hilo dental. Y tiré la foto y me salió. Y cuando miro la foto, dije, primero para esto es lo que yo he tirado la foto. ¿Tú? Parecía la cara de un gato, usted sabe que ahí. Uno se ríe con esas cosas. Pero yo me... Sí, es que no es nada más así en la calle. Yo fui el sábado pasado. A mí eso no se me ocurriría, nunca se me va a ocurrir. Yo quise llevar a los niños. Yo voy a la playa en short, me baño en short y con una enguatada larga. Por el sol, ¿no? Pero hay gente que se le va la mano. Eso es la pérdida del pudor, cuando yo no sé y no siento nada por cuidarme, porque que no me importa que la gente me está mirando conmigo. Sí, hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta eso. No, hay gente que le gusta para llamar la atención. El apóstol Pablo menciona la pérdida del pudor como una cosa que el cristiano no puede tener. No debe tener, ¿verdad? Mira, es muy importante eso, hermano. Y sobre todo para la mujer cristiana. Muy importante, sobre todo en la mujer cristiana, con las modas en la actualidad. Una cosa es estar a la moda, la otra cosa es que una mujer cristiana esté enseñando todos sus pesos con su moda. Tengan cuidado. Le dice, ay, me estaba mirando. No. Uno tiene que tener pudor en la vida. Tengan mucho cuidado, las mujeres cristianas. No es que usted no vista bonito, no es que usted no vista la moda, pero tengan cuidado que hay modas que se pasan. Hay modas que se pasan. La pérdida del pudor, Pablo menciona en Efesios 4, versículo 19, la inmoralidad, el cometer actos indecentes. Pablo menciona también la mentira, el enojo, el robo, no trabajar para aprender a ayudar a los necesitados, lo menciona como un pecado. Y hemos hablado de ese tema, ¿verdad? Conversaciones obscenas. El cristiano tiene que cuidarse de lo que habla, cómo habla, ¿verdad? Cómo habla. No es lo mismo, por ejemplo, estar en una conversación y uno mencionar una palabra de fulano dijo esto, o esta, a que ese sea su vocabulario constantemente hablando. Que cada vez que pasa algo, Pablo dice que el cristiano tiene que tener cuidado de lo que habla. Pablo dice que el cristiano tiene que conversar, tiene que hablar palabras que sean edificantes. La palabra que edifica. ¿Cómo hablamos? No solo no decir malas palabras, también el cristiano tiene que hablar palabras que edifiquen a los demás. ¿Verdad? Pablo menciona la amargura como un pecado, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. La falta de bondad, compasión y perdón como pecados de los que el cristiano tiene que alejarse. Falta de compasión por la gente. Una de las cosas que he aprendido en mi vida cristiana es que como cristiano
sobre todo cuando uno lleva años en el Evangelio, que estamos puestos por el Señor para acompañar a las personas en su vida cristiana. En la iglesia servimos para eso, ¿verdad? Para acompañar a las personas, estar ahí, ¿verdad? Como cristianos, eso es importante. Todos no tenemos el mismo llamado ni la misma empatía, pero el cristiano tiene que aprender a ser compasivo, ¿verdad? El cristiano tiene que aprender a ser compasivo con la gente. José mencionaba ahorita, hay cristianos que la predicación del Evangelio hoy es juicio contra la gente, juicio para que la gente se convierta. Sí es cierto que al final de los tiempos va a haber un juicio, pero la Biblia habla del amor de Dios, la compasión de Dios. Cristo narró una parábola que a mí me encanta, la parábola del hijo pródigo, una parábola tremenda. Y la parábola del hijo pródigo tiene una revelación tremenda, ¿verdad? Un impacto tremendo en el mensaje de lo que Jesús está hablando. Precisamente porque los fariseos están criticando que Jesús tenía compasión de la gente. Y Cristo les narra una parábola acerca de él, precisamente del amor de Dios. Cómo Dios expresó compasión hacia un hijo que no lo merecía. Mire qué cosa tan interesante. En la parábola del hijo pródigo, fíjate hasta dónde llega el amor de Dios. Si un hijo suyo le pide dinero para ir a consumir droga o para ir a un prostíbulo, ¿usted se lo daría? ¿Por qué no? Lo ama y no quiere que empiece con ese estilo de vida. Mira qué grande es Dios, que la parábola del hijo pródigo dice que el hijo le pidió su dinero y el padre se lo dio. No le faltó amor al padre, pero Dios respeta tanto nuestra libertad que es incapaz de violentar eso por amor a nosotros. A veces decimos, ay, ¿dónde está Dios con las consecuencias de mi pecado? Y el Señor nos dice, tú me pediste que querías irte. Vete. ¿Que Dios no le duele? Sí, pero Él te hizo libre. La parábola del hijo pródigo revela cuánto amó Dios, que cuando los hijos quisieron irse, los miró. Pero cuánto ama a Dios, que cuando el hijo regresó, y no regresó por amor a su padre, y era lo que José ahorita estaba hablando, regresó por las consecuencias de lo que estaba viviendo, el padre fue y los recibió otra vez. De la mejor manera. Y eso fue lo que llevó al hijo al arrepentimiento, cuando vio cuánto su padre lo amaba. ¿Verdad? Qué tremenda verdad. Hermanos míos, para concluir, evalúense. La Biblia nos llama a mirar nuestra vida, a examinarnos a nosotros mismos, a abandonar cualquier forma de pecado y recordar que el pecado tiene consecuencias, que Dios nunca pasará por alto el pecado, pero nos ama y su deseo es poder restaurar nuestra vida. De nada nos sirve, hermanos míos, Dios aborrece la doble moral. No sirve para nada venir a la iglesia, al templo del Señor, cantar, alabar, decir mil cosas, si nuestra vida en lo privado está viviendo en pecado. El Señor mencionó varias expresiones fuertes a la carta en el libro de Isaías, cuando hablándole a su pueblo, le dice que él aborrecía, ¿verdad? Que él no le servía para nada, ¿verdad? Dice el Señor ahí, Isaías 1, dice el Señor que él no le interesaba nada de lo que ellos estaban ofreciendo. Vamos a mirarlo ahí, con esto terminamos. Dice Isaías, oh gente pecadora, dice aquí, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Verdad? ¿Para qué me sirve? Estoy hastiado de holocaustos, de carneros, de todos los sacrificios, dice el Señor aquí. Estoy hastiado de eso. De vuestras oraciones, de vuestras festividades. Dice, cuando ores no iré, cuando vengas a mí no te miraré. Al Señor no le sirve para nada eso. Si nuestra vida no está limpia. El Señor les habló duro a su pueblo. El Señor está más interesado en limpiarte que tú hagas algo por Él. El Señor dijo, ¿de qué me sirve? Harto estoy, no me complacen, pisotean mis atrios, no me sigan trayendo cosas, dijo el Señor. No soporto, con su adoración me ofenden.
Yo aborrezco, se me han convertido en una carga, estoy cansado de soportar, dice el Señor. Apartaré de ustedes mis ojos, no los escucharé. Mire cuántas cosas dura el Señor a su pueblo. Dios está más interesado en que vivamos una vida limpia, en que le ofrezcamos algo. Dice Oseas 6, porque misericordia quiere y no sacrificio. Exacto. Misericordia quiero y no sacrificio. Santiago dice en su carta, ahí en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versos 22 y 26, dice la palabra del Señor, que dijo el Señor, no debemos contentarnos solamente con escuchar la palabra, si lo hacemos así, nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos llevarla a la práctica. Y el versículo 26 dice que si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a la lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Verdad? Hermanos míos, concluimos nuestra meditación. Dice la palabra del Señor, o a la luz de nuestros pecados lo que se ha mencionado, de la triste historia de Israel que hemos visto, dice la Biblia que después de eso vino un cautiverio. El Señor disciplinó duro a su pueblo porque no se arrepintieron. Hagamos una evaluación, ¿verdad? Tratemos de mirar nuestra vida. Analicemos todas las cosas que estamos viviendo y que nos han sucedido, ¿verdad? Y pongamos delante del Señor, vengamos en oración y pidamos al Señor santidad y restauración. El Señor dijo, vengan a mí. Dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Eso es amor, ¿verdad? Porque aún a pesar de no estar nuestra vida viviendo en el orden que debe estar, el Señor nos está invitando. Vengan a mí. Y los limpio, los voy a restaurar, los voy a sanar. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es amor, eso es misericordia de Dios para con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias por tu palabra una vez más. Bendícela en nuestras vidas y permite que tu palabra pueda dar fruto en nosotros. Ayúdanos a vivir en santidad. Límpianos, oh Señor, y ayúdanos, oh Padre, a vivir de manera que podamos agradarte. Que podamos experimentar los frutos, las bendiciones de vivir una vida santa. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.